Muchas gracias por permanecer en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les habla Alberto Miranda. Esta mañana nos encontramos vía Skype con el presidente del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales, con quien estaremos hablando sobre lo publicado en la Gaceta el día de hoy, donde el diario La Gaceta informa que el Consejo Supremo Electoral brindará un plazo mayoritario para otorgar personería jurídica a las organizaciones políticas que deseen tomarla. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto Miranda. Es un placer estar con ustedes para conversar alrededor de este caso que ha sorprendido a todo el sistema político en Nicaragua y por supuesto, a toda la población nicaragüense. Es el hecho de que el Consejo Supremo Electoral, los magistrados, una vez más demuestran cómo se hace este proceso que le llamamos nosotros, Alberto, el modus operandi del Consejo Supremo Electoral, cómo a través de una resolución de 7 magistrados se retuerce, se cambia, se altera lo que dice y establece la ley electoral. Esto es lamentable que estemos viviendo todavía una vez más episodios de esta naturaleza que estremecen nuestro ordenamiento jurídico en el país. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes? Usted que tiene ya una larga trayectoria en la política, esta arbitrariedad, se podría decir que juristas en el tema ya lo han tratado. ¿Cómo interpretan ustedes esta arbitrariedad? ¿Una táctica del partido Frente Sandinista para dividir más a la oposición? Esto, sin lugar a dudas, y quiero que quedemos bien compenetrados con este tema, que es las prácticas fraudulentas institucionalizadas del sistema, del régimen. ¿En qué consiste? La ley electoral en su artículo 77 es clara, taxativamente establece que son 2 meses anteriores a la realización de un proceso de elecciones nacionales es la fecha, el plazo fatal para poderse constituir, obtener la personalidad jurídica las organizaciones que así lo deseen. 12 meses, dice la ley, lo dice de forma clara, tajante, determinante, sin ninguna duda. Pero entonces vienen los señores magistrados del Consejo Supremo Electoral y lo que resuelven es cambiar lo que la ley electoral dice. Es decir, establecen 5 meses. Quitan 7 meses y esto afecta lo que es el término establecido. Claro que también Aló, Miguel, ¿no escucha? Creo que tenemos ciertos problemas técnicos. Vamos a volver a recuperar la señal con don Miguel Rosales, miembro presidente del Partido Liberal Constitucionalista. Adelante, don Miguel, habíamos perdido señal. Nos hablaba sobre la arbitrariedad del Consejo Supremo Electoral. Usted lo llamaba el modo operandi del Consejo Supremo Electoral y sus magistrados. Así es, esto ha sido recurrente y estos son las cosas que el PLC siempre ha denunciado nacional e internacionalmente. Estas son las prácticas fraudulentas institucionalizadas porque están revestidas de una resolución administrativa
de los magistrados contra ley expresa. La ley es clara, es tajante, determinante, que son 12 meses, y ellos entonces reforman la ley electoral prácticamente. Eso es lo que están haciendo, la retuercen, vulneran ese ordenamiento jurídico electoral y ponen 5 meses, como pudieron poner 4, pudieron poner 2, pudieron poner 1 mes. Esto es un atropello, esto es una irregularidad, es una barbaridad lo que están cometiendo. Pero también, Alberto, debemos de tener cuidado, porque no solamente están ellos cambiando los términos, cuidado, también van a cambiar los requisitos y los trámites establecidos, porque, es decir, no sabemos hasta en este momento cuál es el alcance y la dimensión de lo que ellos pretenden hacer. A simple vista, cualquiera pudiera decir que se está pensando en flexibilizar la obtención de personería jurídica, pero esto no es valorarlo entre si es bueno o es malo. Aquí lo que corresponde es que si esto es legal, y de primera y de entrada, todo coinciden los expertos constitucionalistas y la gente que sabe de lo que es la ley electoral con rango constitucional, saben que esto es violatorio, esta disposición está alterando, está vulnerando a la ley electoral. Y este ha sido lamentablemente el modus operandi que hemos estado viendo desde que están manoseando el Consejo Supremo Electoral y haciendo este tipo de reformas en escritorio. Son reformas express que no se atreven a llevarlas a la Asamblea Legislativa, donde corresponde, y tienen que hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Advertimos de esto a la ciudadanía, a la población, pero sobre todo a nuestros amigos a nivel nacional e internacional, que pongan atención a lo que está sucediendo en Nicaragua. Las fichas se están moviendo y necesariamente esto tiene serias implicancias sobre las reglas claras que deben de regular los procesos electorales. El proceso de formación, de constitución de un partido político. Se establece que una organización que desee constituirse como partido político tiene que remitir y presentar al Consejo Supremo Electoral un calendario con las fechas donde va a ser sus asambleas municipales, departamentales, regionales y nacionales. Nada de esto se está hablando. Por eso yo te decía, estos son los trámites, son los procedimientos, están cambiando los términos, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque de repente nos cambian incluso hasta los requisitos, el procedimiento, los trámites, todo esto, de tal forma que hacemos un llamado a que este régimen entienda, no pueden estar pasando por encima de la ley. No es correcto, no es sensato, es ilegal, es ilícito hacer y mantener ese tipo de comportamiento. Que por favor entiendan que es hora de que Nicaragua retorne por la senda del Estado de Derecho. La supremacía de la ley es lo que debe de primar en este momento. Nadie puede estar por encima de la ley y hoy estamos viendo lamentablemente un triste episodio donde 7 personas o los magistrados que hayan firmado esa barbaridad están por encima, demostrando que están por encima de la ley, de las disposiciones y de las normas legales electorales que creíamos y que creemos nosotros son las únicas que rigen los procesos electorales. Nos estamos dando cuenta una vez más que no es así, que es la voluntad de un grupo de señores que se dicen magistrados del Consejo Supremo Electoral los que deciden qué es lo que se hace y lo que no se puede hacer. Esto es inaudito de todo punto de vista, lo denunciamos enérgicamente con la contundencia que tiene que ser y esto lo hacemos en nombre del Partido Liberal Constitucionalista y lo hace Miguel Rosales como el presidente nacional del PLC, Alberto. Podríamos también interpretar esto como una táctica, no es la primera vez que esto sucede. Puede ser una táctica del Frente Sandinista para dividir más a la oposición. Sabemos que hay diferencia interna dentro de la coalición nacional. Esto evidentemente responde a los intereses del oficialismo. O sea, él no le está dando, y esto no es una concesión
para sus adversarios. Esta no es una concesión para mejorar el posicionamiento de sus contendientes por el poder. Toda decisión desde la lógica de mantener y controlar y extender el poder del régimen se hace a través de esta vía, buscando ellos mejores espacios, ganando tiempo, teniendo estrategias, desarrollando, pero este régimen siempre ha demostrado que no actúa conforme a la legalidad, que no actúa conforme a eso, sino que todo lo contrario, actúa con respecto a lo que a sus intereses partidarios, a sus intereses de seguir perpetuados en el poder, y definitivamente esto podría significar estarle dando espacios y cabida a micros partidos allegados a lo que sería el partido del régimen, a futuros aliados que podríamos verlos constituyendo alianzas con el Frente Sandinista. Podría estar tratando de sembrar la manzana de la discordia dentro de la coalición nacional, tratando de decirle a las organizaciones de la sociedad civil que no tienen personería jurídica como partido político, como diciéndole, les estamos dando más tiempo para que lo hagan, para que lo soliciten. Y haría mal una organización respetuosa de la ley electoral, del ordenamiento jurídico, que acepte este tipo de disposiciones, que se preste al juego. O sea, todos aquellos que vayan y que recurran y que acepten que en 5 meses antes de las elecciones le den esa personería jurídica, estarían haciéndole el juego al gobierno, es decir, estarían siendo parte de lo que es precisamente la violación a la ley electoral. Y esto debemos dejarlo muy claro también, es decir, el gobierno está incitando a que a la violación de la ley electoral. Veremos quiénes son los que aparecen diciendo aceptamos entonces esta disposición que ha hecho el gobierno, los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y estar ojo visor sobre quiénes son esas organizaciones que aceptan que se violente, que se transgreda el ordenamiento jurídico electoral. Ya muchos expertos habían advertido sobre este escenario que se está dando el día de hoy. Ustedes, como miembros de la coalición nacional y asimismo todos los que conforman esta organización política, ¿tienen podría decirse, alguna estrategia ante este panorama? Nosotros hemos sido claros y dentro de la coalición nacional, Alberto, nuestra posición institucional del PLC, lo que yo he manifestado adentro siempre es que hay que reformar la ley electoral, pero las propuestas de reformas que se tienen que presentar en la Asamblea Legislativa o con la contraparte del gobierno, porque el gobierno va a presentar una propuesta de reforma electoral muy seguramente, la coalición tiene que hacer lo propio. La coalición ya debe de estar preparando su propuesta de reforma electorales y nosotros como PLC nos hemos comprometido a respaldar esa propuesta de reforma electoral que salga de consenso dentro de la coalición nacional. Y de tal forma hay que reformar la ley. Y si dentro de lo que se quiere en la coalición nacional es flexibilizar los trámites, los requisitos, los términos para la constitución de partidos políticos, estamos de acuerdo, pero eso tiene que pasar primero por una reforma a la ley electoral, no de esta forma y de esta vía que se está realizando en estos momentos. Entonces, tenemos que evitar que salgan organizaciones cómplices que se sumen a este atentado, a este ataque que ha sufrido hoy la ley electoral en nuestro país. Tenemos que ser cuidadosos. Por eso repetimos, dentro de la coalición nacional se debe de presentar una propuesta de reforma electoral que, entre otras cosas, vea el tema de la flexibilización para la obtención de personería jurídica de las organizaciones que quieran convertirse en partido político, pero siempre contemplando a través de lo que sería una reforma electoral. ¿Han visto ustedes, sí, voluntad del gobierno alguna por
incluir, por tener una reforma electoral inclusiva, porque podemos ver acciones como estas, que en las cuales más que todo le dice a la población que no existe ningún tipo de condiciones para llegar a unas elecciones en el 2021. La coalición nacional ha sido clara que tienen que presentarse las condiciones necesarias para poder participar en un proceso electoral transparente, cristalino, diáfano, que genere confianza. Y para ello es importante reformas electorales, ajustar la ley electoral, porque la ley electoral todos sabemos que fue y entró en vigencia aprobada en el año 2000. Han pasado 20 años, Nicaragua 20 años después es otra Nicaragua. Los procesos electorales tienen que ajustarse a los cambios, adaptarse a las nuevas circunstancias y hasta este momento no hemos visto que el gobierno haga una invitación formal y oficial a la coalición nacional para empezar a hablar y dialogar sobre el tema de la reforma electoral. Una reforma electoral unilateral del gobierno es inaceptable desde todo punto de vista y no vamos a permitir, nosotros no lo vamos a hacer, el PLC no se va a sentar de manera bilateral con el gobierno a hacer reformas electorales. Este es otro compromiso que nosotros estamos sosteniendo con mucha firmeza, con mucha determinación, porque hemos dicho que desde ahora que hemos firmado ya ser parte de la coalición nacional, nosotros actuamos en un conglomerado, una colectividad que se llama Coalición Nacional. Ya dejamos de ser libres pensadores, sino que estamos actuando y pensando alrededor de los objetivos, de los principios, de los valores, de la misión y visión que tiene la Coalición Nacional. Así que esto demuestra este sentido de patria, este sentido de democracia y de respeto al Estado de Derecho de parte del PLC, de estas nuevas autoridades que conducen ahora los destinos de nuestra institución política. Así que, vuelvo y repito, se está quedando sin tiempo el gobierno para comenzar a hacer estos procesos de reforma electoral tan urgentes, tan necesarios y que además son ineludibles y deben de ser impostergables, deben hacerse ya. Pero, obviamente, no de esta forma como lo están haciendo. Este es otro golpe más a la esperanza que tiene el pueblo nicaragüense de que esta gente que está en el poder por fin recapacite y entienda que debemos de vivir y convivir en un país donde sea la ley la que nos controle a todos y no donde unos controlen a la ley, ¿verdad? Y a su vez nos controlen a todos. Eso no es correcto, eso ya no es permitido, ya eso ya no podría permitirse más. Por eso es que aún más que siempre debemos de estar unidos dentro de la coalición nacional con un solo objetivo, salir de una forma ya... sí, disculpa, Alberto. Ahora, como coalición nacional, ¿cuál es el siguiente paso a seguir ante este atropello a la Constitución política? Se supone que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes deben de realizar esta aprobación. Es decir, recordemos que nosotros, la ley electoral se reforma en la Asamblea Legislativa. Ahí es donde se tiene que hacer la reforma. Pero esto tiene y es necesario cumplir con un trámite de técnica legislativa. Es decir, hay que presentar la iniciativa, hay que llevarla, presentarla al plenario, remitirla a una comisión, en la comisión hacer los análisis correspondientes, hacer siempre las consultas, luego elaborar un dictamen y presentarlo al plenario y el plenario el debate y luego lo que vendría la discusión para su aprobación. Pero esto es un procedimiento que hay que hacerlo, pero no para reformar un artículo, porque de hecho aquí lo que se está reformando de una forma anómala es el artículo 77 de la ley electoral, de la ley 331. Pero cuando hablamos dentro de la coalición nacional de la necesidad de presentar un proyecto de reformas electorales, estamos hablando de cambiar procesos, de cambiar procedimientos, de establecer nuevos mecanismos que están vinculados al proceso
electoral. Entonces, una reforma electoral que venga a cambiar los procedimientos, los mecanismos y todo lo vinculado a lo que se llama antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Pero, claro, pero si no hay voluntad del gobierno, ¿de qué manera? ¿Cuáles podrían ser estos mecanismos a accionar? Instancias internacionales, presión internacional. Exactamente, le corresponde, nos corresponde ahora dentro de la coalición nacional establecer los mecanismos que tenemos que hacer para buscar y encontrar reformas electorales satisfactorias que puedan permitir a la coalición nacional tener la confianza de que verdaderamente vale la pena participar en un proceso donde hay opciones de poder cambiar la situación del país, pero no podríamos participar en un proceso electoral con estas circunstancias, con una ley electoral que no te da la garantía, y sobre todo no podemos participar en un proceso electoral cuando hay nicaragüenses privados de libertad por expresar sus planteamientos y sus ideas políticas o sus sentimientos de nación por la patria. Primero tendría que haber una liberación de todos los hermanos nicaragüenses que están en las ergástulas del régimen, detenidos, privados de libertad, que están ahí, están con un trato inhumano, etc. Luego tendríamos que exigir el retorno en condiciones de seguridad, de paz, de todos nuestros hermanos que componen la diáspora nicaragüense en el exilio, pero también exigir que te permitan la libre movilización, la libre expresión y todas las condiciones necesarias para que los nicaragüenses verdaderamente se sientan tranquilos en Nicaragua para poder expresar sus ideas en todo tipo, sus ideas políticas, sus ideas sociales, sus ideas de planteamiento que ellos tengan. Bajo estas circunstancias actuales no estamos nosotros en las condiciones que se requieren y se necesitan para participar en un proceso electoral. Si el gobierno quiere que aquí Nicaragua se normalice, Nicaragua entre de nuevo por los cauces de la institucionalidad, de la democracia y el Estado de Derecho, obligatoriamente tiene que poner esas condiciones, a cambiarlas y establecerlas y luego proceder a una reforma electoral para que verdaderamente se pueda que lo que del 2021 va a ser un proceso transparente, competitivo, un proceso que verdaderamente más de gobierno, para que donde le podamos proponer a los nicaragüenses cómo y sobre qué vías vamos a sacar a Nicaragua de las condiciones en las que se encuentra. Para ya ir finalizando, Miguel, con estas acciones era una de las preguntas que te hacía al principio. ¿Pueden haber elecciones con Ortega en el poder? Porque ya se están comenzando a presentar este tipo de actos arbitrarios, como ya te decía anteriormente, a la constitución política. Sí, la coalición no está dispuesta a hacerle la pantomima a este gobierno. No estamos dispuestos a participar en una farsa electoral. Aquí o se hacen cambios contundentes, claros, o no se participa. Si no hay condiciones, si nuestros hermanos nicaragüenses no se les pone en libertad, si no se restablecen los principios, los derechos fundamentales constitucionales de la población para que la población se movilice, se exprese, se reúna, etcétera, etcétera, si estas condiciones no se dan, entonces no podemos pensar en ir a hacer una farsa, a constituirse en una estatua de sal, en un convidado de piedra, en que no miras, no oís, no hablas. Eso no puede ser. La coalición nacional tiene un alto e irrenunciable compromiso con Nicaragua, que es hacer que en Nicaragua retorne la democracia y la institucionalidad y el Estado de Derecho. Desde ese punto de vista tenemos que entenderlo y sobre todo el gobierno debe entender que aquí o se hace cambios y se demuestra verdaderamente que los cambios y las transformaciones son de tal naturaleza que al final, cuando se haga un proceso electoral y se anuncien los resultados de la voluntad ciudadana expresada en las urnas electorales, todos confiemos en que esos resultados verdaderamente corresponden al sentir del pueblo nicaragüense. Mientras eso no suceda,
no hay forma de participar. ¿Y para qué además podríamos participar en un proceso electoral de eso? Esto no se trata de diputaciones, no se trata de cuotas de poder, esto se trata de devolverle a los nicaragüenses su libertad, darle justicia, porque tenemos que buscar justicia para todos nuestros hermanos que perdieron su vida, que sacrificaron su vida y que fueron privados de la vida también. Entonces aquí los compromisos son serios y son profundos, y así tiene que ser. De otra forma, no podríamos verle a los nicaragüenses de frente a los ojos. Muchas gracias, Miguel. Fueron declaraciones de Miguel Rosales, el presidente del Partido Liberal Constitucionalista, con quien dialogábamos sobre lo publicado el día de hoy en la Gaceta, diario del Consejo Supremo Electoral. Ampliará el plazo para dar personería jurídica. Asimismo, estos tienen la potestad de certificar la personería a las organizaciones políticas que deseen tomarla. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitarnos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.